Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Santa Faustina. Queridos hermanos, la frase de hoy vamos a reflexionar con aquella que escribió Sor Faustina en el numeral 941. Recordemos que en esta sección de frases buscamos frases que sean cortas, bellas, amenas, profundas, que nos ayuden a conocer a Sor Faustina, y conocer la Divina Misericordia y también aplicarla en nuestra vida. ¿Por qué no repetirlas, estas frases? Que de alguna manera se nos vaya grabando, al menos por repetición, algunas cosas del diario de Santa Faustina. Numeral 941. Sor Faustina escribe así: Jesús, danos sacerdotes celosos y santos. Esa es la frase, la súplica de Sor Faustina, que nos pareció valioso retenerlo como frase, porque también lo podemos hacer nosotros como una súplica, como una ejaculatoria constante. Jesús, danos sacerdotes celosos y santos. Tenemos que rezar cada día por los sacerdotes, por todos los sacerdotes, todos los que conocemos y aún los que no conocemos, toda la Iglesia. Sor Faustina tiene en su corazón el amor a los sacerdotes, la súplica por los sacerdotes, no solamente por los que la atienden a ella en su convento cuando estaba internada, por todos los sacerdotes. Conoce la importancia de los sacerdotes, conoce la lucha que entabla cada sacerdote y sobre todo el ensañamiento del enemigo de Dios que lucha principalmente contra los sacerdotes, porque sabe que las gracias a la humanidad bajan por medio de aquello que hacen los sacerdotes: la Santa Misa, el perdón de los pecados en la confesión, la predicación de la verdad, la celebración de la liturgia. Así baja la redención que Cristo ha donado a la Iglesia. Entonces, cuanto más el demonio logra estropear la imagen, la actividad, la tarea, el corazón, la gracia de un sacerdote, tanto más mal hace. Entonces, por lo tanto, Sor Faustina también, y todos los santos y todos nosotros, cuanto más ayudamos con nuestra oración, con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, con nuestro testimonio a los sacerdotes, tanto más bien se produce, porque de un sacerdote se deriva o mucho bien o mucho mal. Y Sor Faustina entonces: Jesús, danos sacerdotes celosos y santos. Le pide, Sor Faustina le pide mucho. Y bueno, lo que pasa es que haya aprendido del Evangelio, que Jesús quiere que le pidamos, el Señor quiere que le pidamos, y nos insiste en que le pidamos. Pídanle, se le darán, llamen, busquen y encontrarán. De alguna manera el Señor quiere que pidamos y que insistamos. La insistencia en el pedido habla de que hay mucho amor y mucho interés por aquello que se pide. Si no se pide con insistencia, es que realmente dudamos de lo que estamos pidiendo. No estamos de corazón interesados. Por eso es tan importante la insistencia. Pedir y pedir con insistencia. Porque eso habla de la necesidad y también del amor que hay. Es decir, la necesidad que se tiene de algo en particular y del amor y de la confianza que hay en aquel al cual se le pide. Cuando se le pide a Jesús, sabemos que tenemos que demostrar que lo necesitamos, aquello que le pedimos. Por eso insistimos en que confiemos en su bondad, porque nos lo va a dar. Entonces Santa Faustina pide, insiste, porque Él cumple, Jesús cumple. ¿Cuántas bendiciones los sacerdotes habremos recibido de esta insistente, profunda oración de Sor Faustina? Danos sacerdotes celosos. ¿Qué significa esto? Bueno, veamos en la Sagrada Escritura cuando lo vemos a Jesús expulsando a los mercaderes del templo. ¿Qué decían sus discípulos? Citando y recordando aquel pasaje del Antiguo Testamento: el celo por tu casa me devora.
Es ese amor que busca custodiar lo sagrado. Entonces, el sacerdote es celoso, no en el sentido pagano de la palabra, porque podría hacerlo de esa mala manera, como cualquiera podría ser celoso en mal sentido, sino en el sentido bíblico, es decir, aquel amor que busca custodiar lo sagrado. Y el sacerdote debe ser celoso, primero, en custodiar lo sagrado que en él hay. Porque Dios le ha dado una potestad que, como la misma Santa Faustina lo reconoce, ningún espíritu en el cielo lo tiene. Ningún ángel en el cielo tiene la potestad de perdonar los pecados y de consagrar, de transformar el pan en el cuerpo del Señor y el vino en la sangre. Entonces, el amor que busca cuidar aquello sagrado que el sacerdote tiene en sí mismo, que le ha sido donado y debe hacerlo dar fruto, celo por aquello que ha recibido. Pero también, y sobre todo acá Sor Faustina, se refiere a sacerdotes celosos que están interesados por también lo que es sagrado en la iglesia y en las almas. El celo por el decoro, la belleza en el templo, la predicación de la verdad, y sobre todo, el amor por la salvación de las almas, la custodia, el amor que custodia, lo sagrado que es, aquello que es lo más sagrado para Jesús, que es la salvación de las almas. Sacerdotes celosos, Sor Faustina dice de aquellos sacerdotes interesados, que muestran un amor especial, abnegado, porque las personas puedan conocer, amar a Dios, porque puedan volver a la gracia de Dios, la conversión de los pecadores, la perseverancia, fidelidad y crecimiento en la gracia de aquellos que están en la iglesia. Ese es el corazón del sacerdote que custodia. Entonces, lo que ha recibido del Señor, ese misterio inefable que ni los ángeles lo han recibido, la custodia de la iglesia, su predicación de la verdad, y la expansión y difusión y la evangelización, y sobre todo el celo por las almas, el celo por la conversión y la salvación de las almas, que se conozca y que se ame a Dios, que se destierre el pecado y que se persevere y se crezca en la santidad de aquellos que ya conocen y sirven a Cristo. Ese es el celo al cual Sor Faustina le pide al Señor. Jesús, danos sacerdotes celosos en ese sentido, celosos y santos, dice Sor Faustina, santos. A veces nos pasa, nos conformamos con que ser buenos sacerdotes. Como los laicos pueden conformarse con ser buenas personas. Muchas veces decimos eso, ¿no? Me basta ser buena persona. Pero no, el pedido nuestro es la santidad. En todo caso, la bondad es según Dios, y la bondad según Dios es la santidad. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la clave es, sean santos porque Dios es santo. El pedido del Señor es, sean santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Y si el Señor nos pide que seamos, es porque podemos serlo. Entonces, santos. Sor Faustina pide sacerdotes santos. ¿Qué quiere decir? Que amen sobre todo a Jesús. Que prioricen sobre todo el amor y la entrega a Jesucristo. La santidad brota de Dios. Dios que se ha hecho hombre por nosotros para mostrarnos el camino de la santidad. Y de su costado herido, como lo vemos nosotros en la imagen, de allí brota el manantial de la santidad. Eso es lo que nos hace santos. Lo que brota del costado de Cristo son los sacramentos, y en particular nosotros sabemos que va por el arrepentimiento de nuestros pecados, la lucha contra nuestras debilidades, nuestras miserias, nuestros pecados, que pasa por bautizarnos, vivir el bautismo, pasa por confesarnos bien, tener contrición de nuestros pecados, penitencia por ser pecadores. Y el rayo rojo, que significa la Eucaristía, es decir, Dios que nos da su vida, quiere divinizarnos, compartiéndonos su gracia, partícipe de la naturaleza divina, dice San Pedro en su carta. Y eso viene primordialmente por la Eucaristía, por el amor a la Eucaristía.
Bueno, esto en el sacerdote es fundamental porque de sus manos, por medio de sus manos, el Señor quiere derramar los rayos de su misericordia. Entonces, tenemos que rezar mucho por los sacerdotes, como tiene que rezar mucho por mí, sacerdote, para que seamos fieles a esta santidad a la que estamos llamados. El concilio nos enseña que todo fiel cristiano, sea laico, sacerdote, en la edad que sea, llamado a la santidad. Pero hay una responsabilidad aún mayor, porque al que mucho se le dio, mucho se le pedirá, de aquel que ha recibido aquellos poderes que ni los ángeles han recibido. Aquellos poderes, por los poderes espirituales por los cuales baja la humanidad los rayos de la misericordia. Entonces, pidamos nosotros sacerdotes santos en la oración, sobre todo en la oración, como pide Sor Faustina acá. Y no dejemos bajar en nosotros la expectativa por los sacerdotes. No nos empecemos a conformar con menos. Entonces tenemos que siempre rezar. Si empezamos a ver que hay mucha mediocridad, mucha tibieza, mucha frialdad, mucho descuido, no pensemos que eso es lo normal. En todo caso, compensemos nosotros la falta de amor y dámosla con lágrimas en los ojos. Ayudemos, colaboremos no solamente con nuestra oración, con nuestras palabras, con nuestra colaboración, con nuestra asistencia, ayuda a nuestra comunidad, a nuestra parroquia. ¿Cuántos testimonios de santos deben ser conocidos, santos sacerdotes, para que los mismos sacerdotes redescubran qué es lo que quiere Dios de ellos? Asistimos en una época de crisis sacerdotal, crisis espiritual y sacerdotal. Entonces, ¿qué hago yo por ellos? ¿Qué hago yo por ellos? Sor Faustina, aquí, en esta frase, devela su interés, el corazón interesado de Sor Faustina por los sacerdotes celosos y santos. Jesús, danos sacerdotes celosos y santos, porque es una gracia de Dios. Y hay que pedirla para que el Señor toque los corazones de los sacerdotes, de aquellos que están llamados al sacerdocio, de aquellos que están preparándose para el sacerdocio, para que encuentren ese amor a Cristo que los lleve a ser celosos y santos sacerdotes. Depende mucho de nosotros, depende mucho de ti y de mí, de lo que podemos rezar y hacer. Pongamos en manos de Dios este pedido que hace Sor Faustina para que también sea nuestro pedido. Y lo que hagamos redunde también en la iglesia, en la comunidad, así donde sea que estés, en que haya sacerdotes celosos y santos. Jesús, danos sacerdotes celosos y santos. Queridos hermanos, me alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de Santa Faustina, reliquia de primer grado de hueso de Sor Faustina traída de Polonia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, En vos confío. Jesús, En vos confío.